Mis peques queridas y queridos de mi corazón, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, espero que sí. Miren, esta mañana cuando salí a la calle muy temprano, todavía el sol no había salido. Y empezó a llover. Cuando llegué a mi casa, el sol estaba apareciendo por detrás de unos edificios. Y cuando me asomé a la ventana, ¿qué es lo que vi? Un hermoso arco iris. Pensé que lo tenía aquí a la mano. ¡Qué bonito! Entonces entré a sacar fotos y a mandar saluditos con el arco iris porque me encanta el arco iris. Porque me hace acordar a un gran artista, que es Dios, nuestro creador, el que creó todo este mundo. Y me imagino en su momento cómo lo habrá pensado en su mente, cómo hacer los animales, cómo pintar los árboles, cómo pintar el cielo y el mar. Dios es un gran artista y lo demuestra en su naturaleza. Por eso que es muy prioritario cuidar la naturaleza y además sentarnos a mirar embelesados todo lo que hay como si fuera un cuadro de un gran artista. Porque eso es lo que es, un gran artista. Me encanta este planeta. Y eso que lo llevamos bastante mal, que no lo cuidamos y que le hacemos muchísimo daño. Pero donde vayas hay un sitio muy bonito para sentarse, mirar el cielo, o el mar, o el lago, o los bosques. Y estar ahí, tranquilos, meditando y pensando en que nuestro Creador es el mejor artista que hay en el mundo. Pues bien, hoy vamos a hacer un juego. Miren, les voy a poner un videíto que hay que mirarlo más que nada en un móvil, en un celular, en una tablet. ¿Por qué? Porque tiene movimiento. Vamos a entrar en un cuadro de un pintor famoso que se llama Van Gogh. Y en su cuadro más famoso, que es Una noche estrellada, vamos a entrar en el pueblo que se ve y vamos a ir caminando hasta una casa. Nos vamos a meter en la casa, vamos a salir por la ventana y vamos a ver todo en movimiento. Cuando yo era pequeño, vi una peli donde había unos personajes que se metían en un cuadro y andaban por allí haciendo sus aventuras. Pues esto es más o menos parecido. Así que vamos a jugar un ratito con el arte, vamos a divertirnos y vamos a ver cómo moviendo el móvil, la tablet o el celular, podemos ver todo el pueblo como si estuviéramos caminando por él. ¿Jugamos un ratito? ¿Sí? Le vamos a pedir a Dani que por favor y gracias nos ponga este vídeo. Y además le vamos a dar las gracias a Gise, que nos pone su voz tan bonita cuando empiezan estos videitos. Gracias, Gise, te queremos mucho. Un abrazo del corazón. Adentro vídeo.
espero que sí. A mí me encantó pasear por ese pueblo, mirar la noche estrellada, entrar en esa casa. Nunca había visto un videíto de arte, y menos de Van Gogh, en donde podía meterme en su cuadro y caminar por él. Me pareció muy lindo, por eso lo compartí con ustedes. Miren, hoy es un día muy especial. ¿Por qué? Porque nuestro gran artista, nuestro creador, hizo el mundo en 6 días. En 6 días hizo todo: la luna, el sol, las estrellas, el mar, los bosques, los peces, las aves, los animales terrestres y hasta el hombre y la mujer. En 6 días. Pero hizo un día especial, el 7º, que es sábado, que quiere decir descanso o reposo. ¿Para qué? Para pasear con el hombre y la mujer por el jardín del Edén y descansar de todo el trabajo que había tenido en la semana y disfrutar junto con ellos de la creación tan bonita que había hecho. Me imagino a los 3 y a Jesús y al Espíritu Santo, todos juntos caminando por allí, y los ángeles disfrutando de este planeta hermoso en ese jardín precioso que había creado. Por eso, no te olvides, hoy es un día especial. Hoy es sábado, es el día en que se conmemora la creación de Dios. Y es un día muy especial también para encontrarnos con Él, ya sea en la iglesia o en la naturaleza. Espero que disfrutes mucho, pero mucho, de este sábado tan bonito que Dios nos regaló. Muy bien, mis chiquis, hasta aquí hemos llegado. Espero que les haya gustado el videito. Si Dios quiere, nos vemos la semana que viene y les digo que los amo con todo mi corazón. Adiós, mis chiquis. ¡Hasta pronto! Feliz sábado para todos. Es una alegría volvernos a encontrar, aunque sea a través de este medio y a la distancia, porque lo haremos para compartir un momento juntos, básicamente analizando la palabra de Dios. Los invito a buscar sus Biblias, a tenerla cada uno de nosotros abierta para registrar algunos de los acontecimientos que vamos a tratar de refrescar juntos. Es un libro muy conocido. Hechos de los Apóstoles representa para la iglesia de hoy en día una pauta de vida de qué hicieron aquellos primeros discípulos que tuvo Cristo. En especial hoy vamos a analizar una secuencia de la vida del apóstol Pablo que está relatada en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Si bien el relato empieza en este capítulo, va a terminar en el siguiente. No vamos a poder ver todos los detalles. Esa será la tarea para el hogar que les quedará a ustedes si les llega a interesar el tema. Verán que esto es, como dicen los especialistas, especialmente los que saben navegar, que este relato es uno de los que mejor representa en la Biblia qué debe hacer una persona frente a una tormenta terrible en alta mar. Ustedes me dirán, no vamos a viajar ahora, no. Pero no se trata de eso, se trata de aprender qué podemos hacer frente a las tormentas de la vida que todos nosotros tuvimos, tenemos o tendremos. En ese sentido, la Biblia siempre nos presenta una secuencia de la vida natural para que nosotros saquemos una secuencia de aprendizaje, por supuesto, para nuestra vida espiritual. Este relato ocurre, lo sabemos por los detalles que presenta el texto, en el otoño del año 60, después de la fiesta de Yom Kippur. Pablo había ido a visitar a principios del otoño a sus amigos y hermanos de Jerusalén, y de pronto los judíos lo rodean y lo meten preso con falsas acusaciones. No le quedó más remedio a Pablo que acudir a su ciudadanía romana, y exige como ciudadano romano que su caso lo analice el mismísimo emperador.
Por lo tanto, es llevado detenido desde Jerusalén hasta el puerto de Cesarea. Allí se embarca. No pueden contratar a un barco que los lleve directamente a Roma. Tienen que contratar a uno que haga una parte del viaje. Y ya Pablo y sus compañeros de viaje comienzan a tener señales de algo malo. Empecemos por el versículo 1. Allí dice: cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, que pertenecía al batallón imperial. Este texto nos da varias pistas de lo compleja que va a ser esta aventura de Pablo. Lo entregan a un centurión. Un centurión es un soldado romano que dirige a 100 soldados. Evidentemente hay que tener trayectoria, experiencia, carácter, capacidad de mando, inteligencia para dirigir tantos hombres, que encima formaban parte de un batallón del emperador Augusto, y en su honor habían recibido ese nombre, imperial o de Augusto, dicen otras traducciones de la Biblia. Evidentemente aquí hay un plan de Dios que va a usar hasta aquellas personas a quienes nosotros jamás hubiéramos imaginado, con tal de lograr su objetivo si nosotros estamos en sus manos. Puso a Julio como centurión, y este le permite a Pablo algo especial: viajar acompañado por gente de su confianza. Por un lado está el discípulo, apóstol y médico, amigo Lucas, y por el otro está Aristarco, que es una persona que vivía en Tesalónica, creyente y converso como él, que se dedica a asistir a Pablo para los problemas de salud que él tenía. Emprenden el viaje en un barco que no los va a llevar directo a Roma, sino que deben parar casi a mitad del camino para cambiarse de barco, puesto que no consiguieron un viaje directo. En el inicio comienzan los graves problemas. El texto dice más adelante que tienen que enfrentarse durante 320 kilómetros de viaje a vientos contrarios. Navegar con los vientos en contra es posible, pero dificultoso. Por lo tanto, el piloto de la nave tiene que tener la suficiente pericia como para cobijarse detrás de una isla inmensa que se llama Creta y la zona de la costa para tratar de ganar un poco más de tiempo. ¿Por qué la preocupación con respecto al tiempo? Porque el viaje desde Israel hasta Roma, en época normal, podía durar entre 10 y 14 días. Pero si ellos tenían algún problema y por X situación demoraban el viaje y los tomaba el invierno, si es que lo podían hacer, se iban a demorar 60 días. Por lo tanto, esto no era conveniente de ninguna manera. Así que, a pesar de esa distancia, con el viento en contra y con una tormenta que se avecina, deciden emprender el viaje. Saltamos al versículo 7 y allí se agregan nuevos detalles que van complicando la situación. Durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos frente a Gnido. Como el viento nos era desfavorable para seguir el rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta. Todos nosotros podemos tener en nuestra vida también vientos contrarios. El cristiano no está protegido con una campana de cristal para permanecer aislado a los problemas del mundo y de la vida. Podemos tener un viento en contra en cualquier parte de nuestro viaje, que no es a Roma, sino a la tierra prometida. Pero si nosotros confiamos en el Señor, Él dirigirá nuestro viaje como lo hizo con Pablo. Fíjese, en el versículo 9 dice: se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo les advirtió a la tripulación: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio, tanto para el barco y su carga, como para nuestras propias vidas. Notemos las 3 advertencias de Pablo. Tendremos problemas con respecto al barco,
con respecto a la carga y con respecto a nuestras propias vidas. ¿Saben cuántas personas viajaban en ese barco con Pablo? 276 personas. Pablo está preocupado por ellos cuando ve la realidad que es contraria a los planes que él había imaginado. ¿A quién escuchamos cuando tenemos problemas? Cuando hay vientos en contra y cuando el viaje que emprendemos está siendo desastroso. Habían pasado por Creta y en el versículo 10 dice que después de pasar por esta isla deciden y discuten si seguir o no. Y Pablo da esta advertencia que acabamos de leer. Pero la tripulación desiste en escuchar a Pablo y quiere seguir. ¿Por qué? Porque el barco era un barco enorme, de unos 60 metros como mínimo de largo, 1.200 toneladas. Llevaban trigo de Egipto a Roma. Por lo tanto, era un negocio espectacular el que había para el patrón del barco, para el capitán del barco y para el piloto. No lo era para Pablo y para el resto. Por eso hay diferencias de opinión. ¿Seguimos o no seguimos? Ellos insisten porque se estaban perdiendo un negocio que ya lo habían liquidado en su mente. En el versículo 13 dice: cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían, así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. ¿Cómo a veces nos engañamos cuando tenemos un plan prefijado en nuestra mente e interpretamos mal la realidad? Dice el versículo 14, poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste, otras versiones dicen eurociclón, es lo mismo, que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Si nos fijamos en un mapa, estuvieron navegando a la deriva, es decir, sin timón, durante 40 kilómetros. Imaginemos la desesperación de toda esta gente en ese trayecto. ¿Cuántas veces nosotros hemos confundido en nuestra propia vida la calma con la tormenta? No me diga que nunca se sorprendió con una calma que precedió a la tormenta. Una brisa del sur, dice el versículo 13, se transformó en un viento huracanado, agrega el versículo 14. Y esto no solo es para darle ritmo al relato, sino para mostrarnos cómo a veces la realidad puede verse transformada en un abrir y en un cerrar de ojos. A partir del versículo 18 sigue agregando más datos. Dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco, dice el final del 19. ¿Qué hicieron frente a la desesperación para estabilizar el barco frente a la tempestad que venía? Comenzaron a tirar los elementos personales. Tantas personas indudablemente tenían vestimentas, objetos personales, tenían cuestiones propias de las que se llevan normalmente en un viaje de ese tipo. Tiraron todo por la borda. Pero no alcanzó, el barco seguía en peligro. Comenzaron a tirar los aparejos, los aparatos del barco, todos los muebles. Dicen los que saben de estos temas que probablemente se habrán deshecho del palo mayor. Obviamente estaban navegando sin usar las velas debido a los fuertes vientos que tenían en aquel entonces. Pero, ¿sabe cómo se llama esto en náutica? Y algunas versiones utilizan esta palabra. Alijaron el barco. Alijar significa aligerar, alivianar el peso del barco con todo lo que no era imprescindible. Pregunta: ¿qué hacemos cuando nos enfrentamos a una tormenta en nuestra vida? ¿Aligeramos nuestras mochilas o seguimos cargándola?
¿Se acuerdan que Cristo permanentemente le dice a quienes lo están escuchando, depositen sus cargas en mí, dejen sus cargas, no caminen con las cargas? Porque frente a una tormenta, uno no puede estar cargando una tremenda mochila de peso. Tiene que estar liviano como para poder defenderse mejor frente a las inclemencias del tiempo. ¿Qué hacemos con nuestra nave, que es nuestra vida, en las tormentas? ¿Seguimos con la carga? Hay que dejársela al Señor. O no me diga, hermano, que alguna vez en la vida no tuvo problemas cuando arriesgó algunas cosas que creía importantes y finalmente no lo eran tanto. Y perdió las que sí lo eran. Tenemos que tener cuidado con aquellas cosas que aligeramos en nuestro camino, pero debemos hacerlo para poder caminar y llegar a donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Dice Hebreos 12:1, es un texto que es muy conocido, sale fuera de nuestra programación, pero téngalo presente. Dice, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ese es nuestro destino, seguir, no estar atados a la carga que nosotros llevamos. Si esa carga nos está impidiendo caminar hacia la tierra prometida que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Recordemos que, independientemente del tamaño de la tormenta y de su bravura, el sol de justicia que es Cristo está detrás de las nubes de la tormenta. Por lo tanto, cuando pase, nos seguirá alumbrando y nos acompaña mientras tanto en el recorrido. Saltamos al versículo 21 para acelerar. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer. Así que Pablo se puso en medio de todos y les dijo, señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así que habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Se refiere a todo lo que tiraron del barco. 22. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Y me dijo, no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que, ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. La forma cruda y directa de Pablo llega a todos los tripulantes. Se dan cuenta que este hombre no está mintiendo, está viviendo su fe y les está diciendo que su Dios les acaba de asegurar a todos, a través de la bendición de cuidar a Pablo, que van a sobrevivir. El barco se va a perder, pero habrá una isla destinada a salvarlos y salvarán sus vidas, que es lo más importante. Esta es la primera mención de Pablo en el versículo 22 que leíamos acerca del ánimo y del estado de buena presencia y de buena actitud que uno debe tener frente a las tormentas de la vida. Lo importante es conservar la vida, lo importante es mantener en pie nuestra creencia, nuestra fe en el Señor, y Él va a dirigir todo, aunque la tormenta sea fuerte. Y esta gente así lo entiende. Los insta a tener valor y a pensar en el sol que está detrás de la tormenta, como decíamos antes. ¿Habría pérdidas? ¿Quién de nosotros no ha tenido una pérdida? Lo importante es que no seamos nosotros los perdidos. Dios rescataría lo más importante. Israel perdió tiempo, 40 años en el desierto. Moisés perdió prestigio, dejó de ser el hijo de la hija de Faraón. Job perdió todo para ganarlo todo. ¿Y si nos pasa lo mismo? Nosotros tenemos que acostumbrarnos a valorar lo que está en juego. Y Pablo lo hace perfectamente. Se perderá el barco, pero nuestras vidas estarán a salvo, gracias a mi Dios.
Entonces en el versículo 25 dice por segunda vez, como leíamos recién, que su esperanza no se basaba en las circunstancias, sino en la promesa de Dios. Dios me dijo, les dice. Y esta gente indudablemente habrá visto en Pablo una presencia especial. Por eso se anima inmediatamente. Ahora noten, nosotros que estamos del otro lado de la historia, esto ya pasó, después del lunes todo el mundo puede hablar del resultado del partido. Sí, es cierto, es cierto. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios no nos dice toda la historia que está por delante, sino sería más fácil. Él no les avisó, ni a Pablo siquiera, ni a sus compañeros cristianos, ni a la gente que estaba en el barco, que tendrían que recorrer todavía 750 kilómetros para llegar a esa isla. Por eso a veces Dios no nos cuenta el fin desde el principio. Nos desanimaríamos. Esta gente no sabía todo lo que faltaba todavía. ¿Por qué Dios no nos cuenta algunas cosas? Porque no tenemos la preparación necesaria como para resistirlo. Porque nos desanimaríamos. Y lo que Pablo acá está pidiendo es precisamente ánimo. Por eso es que resalta la provisión divina. Es decir, la vida está a salvo. Y la solución está en que una isla será nuestro refugio. Dios no revela todo, sabe que a nosotros no nos gusta naufragar, pero a veces lo necesitamos. No para morir, sí para aprender a vivir a pesar de todos y a pesar de todo. Tenemos que acostumbrarnos a resistir y nos educamos en una dependencia de Dios. Y esto nos hace bien a todos. Pablo se da cuenta que esta gente está débil físicamente. Habían pasado 14 días, dice el texto, y no habían comido. Claro, con semejante tempestad, ¿quién está para comer? Ni de ánimo ni con ganas. Todo lo contrario. Pablo los convence ahora de comer. No se sabe qué va a encontrar el naufragio cuando termine. Por lo tanto, nosotros también tendríamos que tomar un ejemplo de esto. Cuando estamos en el medio de una tormenta, no podemos dejar de comer alimento espiritual. No podemos separarnos de Dios. No podemos dejar de alimentarnos de su palabra, de alimentarnos de la oración, de alimentarnos de la comunión con nuestros hermanos. No podemos dejar de hacerlo porque nos debilitaríamos espiritualmente y frente a una tormenta podemos resultar perdedores y vencidos. En el versículo 26, evidentemente, todos le hicieron caso. Dice, todos se animaron y también comieron. Es la tercera vez que Lucas menciona en el relato esto del ánimo, del buen estado para seguir adelante y resistir. Pablo indudablemente les había dado un ejemplo de ser una persona tipo termostato y no termómetro. Seguramente usted habrá escuchado muchas veces hablar de termostatos, especialmente en épocas de mucho frío o de mucho calor. Es el aparatito que tiene un calefactor, un aire acondicionado, en donde usted coloca una temperatura y no importa lo que pase afuera. El aparato va a adaptar la temperatura de su medio ambiente a lo que usted marcó. En cambio, el termómetro es otro aparato, pero que solo se limita a registrar la temperatura del ambiente. Pablo está cambiando el ambiente de la tripulación. Él le está dando ánimo a la gente guiado por Dios. Y la gente cambia porque Él cambia. Los incita a esperar en el Dios en el que Él confía. Ese Dios se le reveló y le aseguró que lo va a salvar. Las palabras de Dios nos dan ánimo, aún en el medio de la tempestad. Por eso no podemos dejar de alimentarnos. Saltamos ahora al versículo 41. Pero el barco fue a dar en un banco de arena y encalló. La proa se encajó en el fondo y quedó varada, mientras que la popa se hacía pedazos por el embate de las olas. Los soldados pensaron matar a los presos para que ninguno escapara a nado, pero el centurión quería salvarle
la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Los demás salieron valiéndose de tablas y de restos del barco. De esta manera, escuche esto, todos llegaron sanos y salvos a tierra. Mire cómo Dios utilizó al centurión romano. Para salvar a Pablo, terminó salvando a todos los demás, porque si no los soldados iban a matarlos para que no se fuguen. Si se fugaban, la cabeza de ellos corría peligro. Por lo tanto, los iban a matar. Pablo convence al centurión para que entre todos traten de ayudarse mutuamente frente a la tempestad que tenían por delante y frente al naufragio que enfrentaban. Y llegan a nado algunos, otros flotando sobre las tablas, pero llegan sanos, vivos. Dios planifica siempre. Malta, así se llamaba el nombre de la isla que encontraron, lo dice el capítulo 28 en el versículo 1, no estaba en la mente de los hombres, de ninguno, pero sí estaba en los planes de Dios. Y Pablo hace una serie de milagros, evangeliza la isla. Evidentemente Dios tenía un plan para la gente que vivía allí. Y hay un final feliz, porque Pablo pasa a ser de prisionero un héroe. Porque él pertenecía a Dios, les había dicho a toda la tripulación: yo creo en el Dios al que sirvo, soy de Él. Así como Él me dijo, así lo hará. Tranquilos. Este mensaje fue conmovedor, porque toda la tripulación se convenció que Pablo era un hombre dirigido por Dios. Durante un naufragio, igual que él, debemos apoyarnos en las promesas de Dios. ¿Cómo responder a las tempestades de nuestra vida? Saquemos enseñanzas de este relato. En primer lugar, debemos guiarnos por la palabra de Dios. Debemos alimentarnos diariamente de esa palabra. Tenemos que aprender a viajar sin cargas molestas. Puede ser tu pasado o puede ser tu pecado, no importa cuál, hay que dejarlas en manos de Dios y que Él nos indique qué llevar y qué no es importante para nuestras vidas. Tenemos que buscar ánimo en las promesas del Señor. Solo allí el Espíritu Santo podrá hablarnos despaciosamente a nuestros corazones, con amor, y convencernos de hacer lo que tenemos que hacer y de cruzar el desierto que tenemos que cruzar o atravesar el mar que tengamos que atravesar. Él tiene un plan para nosotros y lo conoce mejor. Así que, hermano, sé paciente. Dios está en el control. Y si nosotros nos entregamos a Él, Él va a dirigirnos. Lo hizo con Pablo y con 276 personas más, muchas de las cuales ni siquiera eran creyentes. Cuando uno está bendecido por Dios, bendice a todos los demás. Que el Señor te bendiga para que seas bendición. Que termine bien tu sábado.